Buenas tardes. Mi nombre es Liz Marily Moyapasa Chacón, abogada de profesión, y en esta oportunidad, en relación al proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a presentarles uno de los pronunciamientos de la Corte con, eh, con un aporte bastante importante e interesante en relación a lo que es las comunidades indígenas. Bueno, el presente caso que hoy presento está relacionado al caso de la comunidad indígena Yaquiaxa versus Paraguay en torno a la sentencia de la Corte de fecha 17 de junio del año 2005. Y para poder iniciar esta presentación, vamos a redactar un poco los hechos del caso, ¿no? Y es que este pronunciamiento se relaciona en torno a la problemática de la comunidad indígena yaquiaxa, conformada por más de 300 personas, ¿no? Quienes eh, ocupaban un territorio, una extensión del territorio en el Chaco paraguayo, ¿no? A finales del siglo XIX, grandes extensiones de tierra en esta zona fueron vendidas. Y en esa misma época y como consecuencia de la adquisición de estas tierras por parte de empresarios británicos, se comenzaron a instalar en la zona misiones de la Iglesia Anglicana. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de las que en algún momento las personas que habitan en esta comunidad fueron empleadas, ¿no? Bueno, a principios del año de 1986, los miembros de la comunidad indígena Yaquiaxa se trasladan a otra extensión de tierra debido a las graves condiciones de vida que tenían en estas instancias ganaderas. No obstante ello, no trajo consigo una mejoría en las condiciones de vida de los miembros de esta comunidad. Y es así que en el año de 1993, los miembros de la comunidad deciden iniciar los trámites para reivindicar las tierras que consideraban su hábitat tradicional o natural y interponen una serie de recursos de los cuales no se obtienen resultados positivos. En el año de 1996, parte de la comunidad yaquiaxa se asienta al costado de una carretera y en este lugar se encuentran asentadas un número que oscila entre 28 a 57 familias. El grupo restante de miembros de la comunidad yaquiaxa permanecen en algunas aldeas de la zona. Sin embargo, las condiciones en las que los miembros de esta comunidad se encontraban viviendo eran completamente inhumanas. En relación a la competencia del Estado, podemos señalar que la Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, por cuanto el Estado de Paraguay forma parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1986 y reconoce la competencia contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993, es decir, el año en que esta comunidad indígena decide interponer dentro del derecho interno de Paraguay las acciones correspondientes para poder recuperar las tierras que ellos consideraban de su propiedad. Bueno, para poder dilucidar un poco cuáles son los hechos probados en esta sentencia emitida por la Corte Interamericana, vamos a hacer una breve reseña de estos hechos en torno a, al pronunciamiento que emite la Corte para haber determinado la vulneración de los derechos de la comunidad indígena. Para empezar, la Corte señala que en este caso se probó, primero, que la comunidad yaquiaxa es una comunidad indígena perteneciente al pueblo Lengua Exensur
Y los lengua exensur forman parte de la familia lingüística lengua mascoy y ocuparon ancestralmente el Chaco paraguayo. Ese es un hecho histórico probado para la Corte. Asimismo, para la Corte quedó probado que el pueblo lengua exensur, a su vez, se subdividió en diversos grupos, entre los cuales se hallan los Chanahuatzan, que son los del río Paraguay, conocidos de esa forma, y la comunidad, que en este caso nos ocupa el presente pronunciamiento, la comunidad Yaqui Axa, es la expresión sedentarizada de una de las bandas de los Yanahuatzan, que son parte del pueblo de lengua exensur. ¿No? Son hechos históricos que la Corte Interamericana toma a detalle para poder seguir la sucesión ancestral que determina la propiedad finalmente de las tierras que esta comunidad afirma ser suyas o ostentar la propiedad, ¿no? Así también para la Corte se señala que la economía de los lengua exensur se basó principalmente en la caza, en la recolección y en la pesca. Así también cultivaban chacras, criaban ganado vacuno, ovino y caprino. Y es importante resaltar este hecho que queda aprobado para la Corte por cuanto no solamente para poder evidenciar la línea cultural y la línea ancestral de esta comunidad, sino que también se evidenció cuál eran las costumbres de esta comunidad y en base a ellas cuál era su medio de supervivencia, ¿no? Porque como bien lo acabo de mencionar, para la Corte, la economía de esta comunidad se sustenta principalmente en estas actividades, ¿no? Tradicionalmente los pueblos de lengua exensur y los subgrupos divididos de esta recorrían el territorio que ampliamente estaba ocupado por esta comunidad, ¿no? Para poder utilizar la naturaleza, la naturaleza que lo rodeaba en la medida que las condiciones estacionales y la tecnología cultural les permitía, ¿no? La comunidad Yaquiaxa corresponde a este tipo de sociedad tradicional de cazadores, recolectores, por cuanto forman parte de este grupo tradicional de indígenas. Así también, para la Corte quedó probado que las tierras que ahora la comunidad indígena Yaquiaxa reclamaba como parte de su territorio tradicional se encuentran en la zona que anteriormente ocupaban los Chanahuatzan, que es justamente la línea ancestral de esta comunidad. Según el censo realizado en el año 2002, la comunidad Yaqui Axa está conformada por 319 personas agrupadas aproximadamente en 90 familias. Asimismo, se señala que desde el año 1996 parte de la comunidad Yaquiaxa está sentada al costado de la ruta que une Pozo Colorado y Concepción en el departamento de Presidente Hayes frente a la alambrada de la estancia Loma Verde. A finales del siglo XIX, grandes extensiones de tierra del Chaco paraguayo, como bien se señaló en los hechos, fueron vendidas a través de la Bolsa de Valores de Londres. En esa misma época y como consecuencia de esta disposición, eh, se comenzaron a instalar en esta zona varias misiones de la Iglesia Anglicana, ¿no? En el año 93, los miembros de la comunidad deciden iniciar los trámites para reivindicar las tierras que consideraban su hábitat tradicional y, e inician una serie de procedimientos administrativos, e incluso llegan a procedimientos y recursos judiciales, los cuales no tienen ningún
destino positivo para la comunidad y que peor agravan la situación de esta comunidad que, como lo vamos a ver a continuación, los termina perjudicando, ¿no? Y en efectivo, el 30 de octubre del año 2003, la Cámara de Senadores del Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley que declara de interés social y transfiere a título gratuito el dominio privado del Estado paraguayo, ¿no? A favor del Instituto Paraguayo Indígena para otorgar sin costo a las comunidades indígenas Ema, Soyatec, Tacama y Yaquiaxa del pueblo Exenlengua a favor del Instituto de Bienestar Rural para los fines que fueran otorgados. Y es que, como lo señalé, se inicia una serie de procedimientos y incluso se crea este Instituto Paraguayo Indígena, conocido como INDI, que colabora para que la comunidad yaqui Axa pueda puedan lograr recuperar las extensiones de tierra que fueron vendidas, ¿no? Y ocupadas por la iglesia o por parte de las misiones de la iglesia anglicana, ¿no? Sin embargo, los líderes de la comunidad yaquiaxa rechazan la oferta de adjudicación de tierras, ¿no? Contenida en este proyecto de ley, al no haber sido consultada ni acordada previamente con los miembros de la comunidad. Estas tierras fueron adjudicadas únicamente a otra comunidad indígena, que es justamente Ema Soyaltama, mediante la ley 2425, sancionada por el Congreso Nacional del Estado de Paraguay el 9 de agosto del 2004. Sin embargo, a raíz de los diferentes procedimientos administrativos, judiciales e incluso penales, ¿no? El 3 de marzo de 1997, el abogado de la comunidad indígena Yaquiax interpone una acción de amparo constitucional en contra de la empresa Torocay S.A. Agropecuaria y Forestal, IO Estancia Loma Verde, quienes eran los arrendatarios de los territorios reivindicados por dicha comunidad. El 17 de abril del mismo año, el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial es, resuelve declarar no al lugar este recurso judicial de amparo, lo cual obliga a la comunidad a seguir avanzando en el camino judicial para poder lograr un pronunciamiento a favor, lo cual no llega a suceder, ¿no? Y es así que en relación a las empresas que estaban arrendando lo que estaban siendo, que habían arrendado la propiedad de esta comunidad indígena y con quienes se suscita un conflicto judicial. El 30 de agosto del año 2000, ¿no? El juez de la causa dispone como medida cautelar de uno de los procesos iniciados en contra de la comunidad indígena, la prohibición a los indígenas que se hayan asentado sobre el trazado de la ruta Concepción Pozo Colorado, liderados por Tomás Galeano y Esteban López, quienes eran los líderes de la comunidad y a la misma vez parte de los abogados de la misma, les prohíben ingresar a la propiedad de la instancia en Loma Verde, donde los miembros de la comunidad yaquiaxa todavía desarrollaban actividades propias de subsistencia y se les ordena abstenerse de realizar actos de cacería, tala de árboles y otras actividades dentro de la misma. Asimismo, se ordena a los miembros de la comunidad yaquiaxa abstenerse de consumir agua de tajamar de donde lo hacen dentro del establecimiento mencionado. Y es que estos fueron uno de los hechos que
que desencadena obviamente el detrimento en las condiciones humanas en las que la comunidad vivía en aquel entonces, porque no solamente fueron desterrados de las extensiones de propiedad que les pertenecían de forma sucesiva por los ancestros a los que ellos pertenecían, sino que además tuvieron que ubicarse al costado de una carretera cuya extensión era mínima y cuyas condiciones fueron empeorando poco a poco debido a que no tenían los recursos para poder subsistir, ya que esta comunidad indígena se valían todavía de la cacería, de la tala de árboles y de cualquier otra actividad natural, ¿no? Como recolección y demás, que le permitiera a los integrantes subsistir. Entonces, debido a esta serie de acciones judiciales, administrativas e incluso penales, ¿no? Es que se otorga esta medida de un juez en el estado paraguayo, prohibiendo, ¿no? A los indígenas que se hallaban asentados en la zona todavía a prohibirles no solo actos de cacería, sino también abstenerse de consumir el elemento vital como es el agua del tajamar de donde naturalmente ellos venían utilizando, ¿no? En el marco del procedimiento legal que se instaura como parte de las diferentes acciones y procedimientos de derecho interno del Estado paraguayo, el 29 de agosto del 2001, el juez penal emite una sentencia y ordena el desalojo de la comunidad de la franja de dominio público donde está instalada y el levantamiento de sus viviendas. Es decir, no solamente ya se le prohibía adicionalmente no consumir agua, no poder desarrollar actividades que le permitan subsistencia, sino que ordenaban el desalojo de la comunidad de la franja que habían ellos tomado como, como hábitat, ¿no? Y solicitaban además el levantamiento de sus viviendas. Los miembros de la comunidad yaquiaxa han sido víctimas de constantes amenazas y actos de hostigamiento durante el tiempo que permanecieron asentados al costado de la carretera pública que une Pozo Colorado y Concepción, y esos fueron hechos probados para la Corte. Así también fueron probadas las condiciones de miseria en las que vivían los miembros de la comunidad yaquiaxa que están asentados al costado de la carretera, que adicionalmente fueron ordenados pues desalojar, ¿no? Y se evidenció que las condiciones eran sumamente extremas. Los miembros de esta comunidad no podían cultivar ni practicar actividades tradicionales de subsistencia en la zona donde estaban asentados. Esta situación se vio agravada por el hecho de que pocos de los miembros de la comunidad tienen trabajo y algún tipo de ingreso económico, por lo que su fuente de alimentación había dependido principalmente de la voluntad de los organismos del Estado e instituciones privadas. Como consecuencia de esta serie de condiciones y situaciones en las que se vieron involucrados por reclamar la propiedad que ellos consideraban que les pertenecían, los miembros de la comunidad indígena que se encontraban asentados en esa zona padecen, padecen, padecieron, perdón, de desnutrición, anemia y de una parasitosis general. Este fue un hecho probado por la Corte y a través de diferentes mecanismos que obviamente la Corte instauró para tal efecto, ¿no? Debido a la falta de tierra comunitaria, los miembros de la comunidad yaquiaxa no han podido realizar sus ceremonias tradicionales ni practicar sus actividades de subsistencia tradicional.
Asimismo, no se ha podido preservar la cultura y se ha visto afectada por la muerte de ancianos quienes eran el principal recurso de preservación de su cultura. Eh, y esto ha sido uno de los hechos también probados para la Corte. En relación a los derechos vulnerados, para la Corte Interamericana, el Estado paraguayo violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio de la comunidad indígena yaquiaxa. Adicionalmente, para la Corte, el Estado paraguayo vulneró el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana en perjuicio de la comunidad indígena y finalmente también estableció que se violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena yaquiaxa por no haber garantizado el ejercicio de de los derechos de esta comunidad en torno a la propiedad, en torno a una efectiva tutela judicial o protección judicial, como lo consagra la Convención Americana, y no haber obviamente sustentado el derecho a la vida de los miembros de esta comunidad, por cuanto debido a los diferentes sucesos y en torno a la petición de restitución de la propiedad de esta comunidad en el transcurso del desarrollo de la misma, muchas, muchos adultos mayores de la comunidad indígena fallecieron. Y es por ello que se tomó esta situación como parte de la violación al derecho a la vida del que fue encontrado responsable el Estado de Paraguay. Bueno, la Corte, en torno a las reparaciones, la Corte declaró primero que tanto la sentencia de fondo de reparaciones y costas, perdón, constituye una forma de reparación. Adicionalmente, la Corte dispuso que el Estado debería identificar el territorio tradicional de los miembros de la comunidad indígena yaquiaxa y entregárselos de manera gratuita en un plazo máximo de 3 años, contados a partir de la notificación de la sentencia. Mientras los miembros de la comunidad indígena Yaqui Axa se encuentren sin tierras, porque recordemos que uno de las órdenes a las que fueron sujetos la comunidad fue al desalojo. Sin embargo, la Corte tomó esto como parte de las reparaciones ordenadas, y es que mientras que la comunidad indígena se encontrara sin tierras, el Estado debería suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia. Asimismo, el Estado debe crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la comunidad en un plazo mayor, máximo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia. Asimismo, la Corte ordenó que el Estado deberá implementar un programa y un fondo de desarrollo comunitario. Asimismo, deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los miembros de la comunidad. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad dentro del plazo de 1 año contado a partir de la sentencia. Estas medidas fueron otorgadas en torno al haber encontrado responsable internacionalmente al Estado de Paraguay por la vulneración de los derechos que anteriormente mencioné.
Asimismo, señala que el Estado deberá publicar dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia en el diario oficial y en otro de mayor circulación, eh, tanto la sección denominada hechos probados como los puntos resolutivos desde el primero al 14º de la sentencia. Asimismo, deberá financiar la transmisión radial de la sentencia de fondos, reparaciones y costos. El Estado deberá efectuar los pagos por concepto de daño material y costas y gastos dentro del plazo de un año contados a partir de la notificación de la sentencia. Esto en relación al concepto de indemnización por daños que se otorgó en favor de la comunidad, ¿no? Asimismo, la Corte señaló que supervisará el cumplimiento de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma en un plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, ¿no? Esto como parte de las medidas que comúnmente otorga la Corte Interamericana en los casos donde se encuentra responsable al Estado por la vulneración de los derechos humanos. Bueno, en relación a los puntos resolutivos, la Corte declara, en el caso de la comunidad Yaquiaxa, que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 respectivamente, ¿no? También señala que se violó el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, señaló que no cuenta con elementos probatorios suficientes para demostrar la violación del derecho a la vida en perjuicio de 16 miembros de la comunidad indígena Yaquiaxa. Y es esto en relación a una de, bueno, aparte de las especificaciones realizadas a través de la petición que incluían el pedido de reconocimiento de responsabilidad respecto del derecho a la vida de 16 miembros de la comunidad, quienes, como en algún momento mencioné, a lo largo eh, de este procedimiento de restitución de tierras de la comunidad, pues fueron falleciendo a consecuencia por diferentes motivos. Sin embargo, no se pudo demostrar con suficientes elementos probatorios que esto haya sido en torno a la responsabilidad del Estado paraguayo. Bueno, en el estado de supervisión de cumplimiento, la Corte Interamericana supervisó el cumplimiento de su decisión y declaró lo siguiente en torno a su sentencia de cumplimiento, que el Estado dio cumplimiento total al punto resolutivo 11º de la sentencia de fondo, reparaciones y costas referente a la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Señaló también que el Estado cumplió parcialmente al punto resolutivo 13º de la sentencia de fondo referente al pago de las indemnizaciones y el reembolso de costas y gastos, ¿no? Y en torno a este incumplimiento todavía por parte del Estado paraguayo, es que la Corte señaló que se mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento en los siguientes puntos. Primero, la entrega del territorio tradicional a los miembros de la comunidad indígena Yaquiaxa, que todavía no se había cumplido. Asimismo, señaló que todavía no se había dado cumplimiento al suministro de bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia de los miembros de la comunidad, que era un punto todavía pendiente por parte del Estado de Paraguay, y adicionalmente también señaló que todavía no se había cumplido la creación de un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la comunidad.
Tampoco se había implementado un programa y un fondo de desarrollo comunitario y tampoco se había adoptado las medidas legislativas, administrativas y demás que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los miembros de las comunidades indígenas en el estado de Paraguay, por lo que todavía se mantenía abierto el procedimiento para seguir supervisando el cumplimiento de los puntos que quedaran pendientes. Recordemos que todavía existen que para poder dar cumplimiento a una sentencia de en torno a como en el presente caso, a los derechos de propiedad, importan demasiados esfuerzos por parte de los estados para concretizar los, em, sobre todo la adopción de las medidas que le permitan poder no dar cumplimiento específico, como por ejemplo la entrega del territorio, el suministro de bienes, la creación de fondos, porque para todo ello se necesita de un ordenamiento que permita la creación de todas estas medidas, no, la creación y cumplimiento de todas estas medidas, ¿no? Entonces, todavía hay algunas medidas que están en proceso de cumplimiento. Bueno, en torno a esta sentencia me gustaría resaltar los aportes que ha significado el pronunciamiento en el caso de la comunidad yaquiaxa. Y es que la Corte Interamericana en este pronunciamiento primero reconoce el derecho a la propiedad indígena colectiva, desarrollando el significado especial que para los pueblos indígenas tiene su territorio ancestral como base fundamental de su cultura, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica, que es un punto bastante importante. La trascendencia del presente caso también radica en la posibilidad que ofrece a los órganos del sistema de proteger los derechos individuales y colectivos de la comunidad indígena a través del reconocimiento de su nexo vital que mantienen con sus territorios ancestrales. Y es que esta es una de las características específicas de este pronunciamiento, y es que se hizo todo un detalle bastante específico en torno al nexo ancestral de la comunidad yaqui Yaxa para poder reconocer, ¿no? La propiedad colectiva de esta comunidad indígena. La Corte Interamericana en este pronunciamiento también puso en evidencia la responsabilidad estatal por la falta de adopción de medidas para hacer frente a las condiciones de pobreza y falta de acceso a los servicios básicos en las que se encontraba la comunidad indígena yaquiaxa, particularmente de los niños y adultos mayores. Y es que las condiciones en las que esta comunidad vivía son completamente y fueron completamente inhumanas. Y, y este punto creo que fue de vital importancia por cuanto se pudo evidenciar que existe y existió responsabilidad por parte del Estado de Paraguay porque no se garantizó no solamente eh, no se garantizó el ejercicio de los derechos de la comunidad, sino que adicionalmente no se adoptaron medidas para poder hacer frente a estas condiciones y poder de alguna otra forma apoyar, ¿no? Apoyar a la comunidad para que por supuesto, se les pudiera dar alguna mejora en la calidad de vida, y eso no ocurrió. Y fue un hecho que para la Corte fue bastante importante y resaltante. Se reconoció explícitamente que la posesión ancestral de los indígenas sobre sus territorios tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado. Y esto es algo que es un aporte bastante importante porque la Corte pudo señalar de forma expresa que el derecho a la propiedad colectiva está íntimamente ligado no solamente al nexo vital que otorga la ancestralidad de los pueblos indígenas, sino que adicionalmente la posesión, es decir, que hayan ejercido una posesión
en sus ancestros sobre estos territorios es igual, que otorgarse un título de pleno dominio, ¿no? Por parte del Estado. Y en consecuencia, que por causas ajenas que hayan salido o hayan perdido la posesión, se mantiene este derecho de propiedad sobre las mismas, aun cuando faltara un título legal e incluso cuando las tierras se encontraran en manos de otras personas, ya sea de manera pública o privada, ¿no? Entonces, es un derecho que adicionalmente la Corte señala se mantiene, ¿no? Se mantiene y es un punto importante porque eh, la Corte hizo todo un reconocimiento y enfatizó mucho en el tema de la posesión ancestral, en el tema de la propiedad indígena colectiva, que es importante resaltar. Asimismo, la Corte estableció que para que a efectos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los estados deben interpretar y aplicar las normas atendiendo a las características propias que conforman su identidad cultural, como es el caso de la comunidad Yaquiaxa, que haciendo este reconocimiento del nexo ancestral y vital, les permitió restituir la tierra que les correspondía ancestralmente y que ocuparon por muchísimos años y que obviamente es de su propiedad, ¿no? Entonces, hay aportes bastante importantes en este pronunciamiento de la Corte Interamericana que han servido de, de como jurisprudencia para otros casos que posteriormente la Corte obviamente acogió e interpretó de manera igual, ¿no? Bueno, en relación a esta sentencia, esta sería la exposición en torno al caso de la comunidad Yaqui Axia versus Paraguay. Ahora, con esto termino la exposición sin hacer el agradecimiento, por supuesto, a la doctora Cruzcaya por, por esta presentación. Muchísimas gracias.